Tras conducir 9 horas, hallé a mi abuela abandonada y sucia en su residencia, mientras mi familia vacacionaba con su pensión. El desgarrador comentario de una enfermera me confirmó que la daban por sola en el mundo. Creímos que no tenía familia. Eso fue lo que la enfermera susurró con su mano alrededor de la mía mientras mi abuela estaba sentada a 1 metro de distancia, junto a una ventana luminosa que nadie se había molestado en abrir. Hace 3 semanas, conduje 9 horas sin avisar hasta la residencia de ancianos de 5 estrellas que mi madre prometió que era lo mejor que el dinero podía comprar. Encontré a mi abuela sola, sin lavar, en una bata de papel junto a la gardenia muerta que había mantenido viva durante 30 años. Y mientras esa habitación olía a negligencia, mi madre y mi hermana sonreían en línea junto a aguas azules, gastando la pensión que se suponía debía mantenerla a salvo. Mi nombre es Claire. Tengo 43 años, soy florista, la hija que nunca tomaron en serio. Fotografié la ventana, la bata, la planta, el número de la habitación. No tenía ni idea de que la mentira escrita en su expediente estaba a punto de hacer desaparecer esas 5 estrellas. Voy a contarles lo que dijo esa enfermera después de esas primeras 6 palabras y lo que estaba escrito en el expediente de mi abuela y exactamente cómo se caen 5 estrellas de un edificio. Permítanme llevarlos 3 semanas atrás, a un porche en Atlanta y a un ramo que regresó sin abrir. La caja estaba en los escalones de la tienda cuando abrí la puerta y el papel marrón se había ablandado en una esquina donde el rocío de la mañana lo había alcanzado. Reconocí el envoltorio antes de leer la etiqueta. Lo había atado yo misma. Gardenias blancas, una ramita de romero, la ancha cinta de satén que guardaba para los arreglos que de verdad importan. La pequeña tarjeta todavía estaba metida bajo el lazo con mi propia letra. Feliz cumpleaños, abuela. El repartidor estaba allí con su portapapeles y no me miraba a los ojos. Michael no quiso aceptarlo, dijo. ¿Qué significa eso? No lo aceptó. Giró la caja para que pudiera ver la pegatina que la residencia había pegado sobre mi etiqueta de envío. La leí 2 veces porque la primera vez mi cerebro se negó a aceptarlo. Devuelto al remitente. No hay responsable registrado. Llamé a la recepción allí mismo, en el escalón. La línea sonó y pasó a una grabación sobre los horarios de visita y lo mucho que valoraban a sus huéspedes. Estaba de pie, sosteniendo las flores que había cultivado para una mujer que un edificio a 3 estados de distancia acababa de decidir que no pertenecía a nadie. La cinta todavía estaba bien apretada. Nadie se había molestado siquiera en deshacer el lazo. Mis manos todavía olían a tallos cortados 1 hora después. Ese olor verde y magullado que nunca se va del todo. Y me transportó de vuelta al patio trasero de mi abuela. Eleanor me enseñó sobre las flores antes de que pudiera deletrear mi propio nombre. Presionaba mis pequeños dedos en la tierra y me mostraba cómo leer la sed de una planta por el color que abandonaba una hoja. Mi familia convirtió todo eso en un chiste. «¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad, Claire?», decía mi madre en la cena, y alguien se reía a la señal. «No es una carrera, cariño. Es un pasatiempo». Mi hermana Tiffany era de quien presumían. Tiffany con el puesto en marketing. Tiffany con la casa en el lago antes del divorcio. Tiffany, que devolvía una llamada en menos de 1 hora si había algo de por medio para ella. Yo era la blanda, la que jugaba con las flores. En algún momento, dejé de discutirlo, pero Eleanor nunca se rió. Tomaba mi mano embarrada entre las suyas y lo decía como si estuviera leyendo un hecho en el aire. ¿Te das cuenta cuando algo se está muriendo? Eso es un don. Darse cuenta de lo que se está muriendo. Ese era el don. La gardenia en su habitación, la que encontraría muerta en el alféizar de la ventana. Fui yo quien le dio esa planta. Tomé un esqueje del arbusto de mi abuelo la primavera después de su muerte y lo arraigué en un frasco de mermelada en el alféizar de mi cocina. Ella la mantuvo viva durante 30 años, a través de 2 mudanzas y un huracán, alimentándola con agua de lluvia, hablándole como a una persona. El último cumpleaños, todavía reconocía mi cara. Me dijo que había florecido en enero, fuera de temporada, y que se había quedado en el mostrador llorando. La flor de tu abuelo, dijo, presumiendo. Debería haber notado algo en lo delgada que se había vuelto su voz ese año.
Me dije a mí misma que era una mala conexión. 3 semanas antes de que ese ramo volviera a casa, había empezado a llamarla y no obtener respuesta. El teléfono de Eleanor no sonaba. La línea principal de la residencia me ponía en espera y se olvidaba de que existía. Así que le envié un mensaje de texto a mi madre. ¿Está bien la abuela? No contesta. La respuesta llegó rápida y suave. Está en el mejor lugar, cariño. Deja de preocuparte. Le respondí con una sola palabra. Ok. Luego me senté en mi cocina oscura con el teléfono boca arriba sobre la mesa, el pequeño entregado gris debajo de mi mensaje, y lo observé hasta que la pantalla se apagó. Las llaves del coche estaban en el gancho junto a la puerta. Estaban frías cuando cerré mi mano alrededor de ellas. No le dije a nadie que iba. Conduje hacia el sur para demostrarme a mí misma que estaba equivocada. No lo hice. La enero del 75 sur son 9 horas de pinos llanos y vallas publicitarias de abogados de lesiones personales. Y la conduje con la radio apagada. Había salido antes del amanecer. En algún lugar pasado Valdosta, el pavor se instaló de verdad. No un pensamiento, una cosa física. Una mano cerrándose lentamente bajo mis costillas que se apretaba más cuanto más se acercaban los números de las salidas. Paré 2 veces a por gasolina y no comí. Seguía oyendo a mi madre, deja de preocuparte. Está en el mejor lugar. Para cuando entré en el estacionamiento de visitantes, era por la tarde y el edificio se veía exactamente como en el sitio web. Estuco pálido, palmeras reales, un letrero de latón con una fuente elegante que costaba dinero. La fuente en el vestíbulo de Chameleya Reserve hacía un sonido suave y caro, y el aire olía a limoncillo artificial, del que bombean a través de un conducto para que dejes de oler todo lo demás. Había orquídeas en el mostrador de recepción, un candelabro del tamaño de un coche, una pared de fotos sonrientes del personal bajo letras doradas que decían, 5 Star Senior Living. Mis piernas estaban entumecidas por 9 horas de autopista y la luz de todo ese mármol me hacía entrecerrar los ojos. Una joven detrás del mostrador me sonrió radiante. Bienvenida a Chameleya Reserve. ¿Está aquí para una visita guiada? Estoy aquí para ver a Eleanor Prescott. No sé la habitación. Es mi abuela. Ella tecleó. La sonrisa se mantuvo y luego se afinó en los bordes. Se desplazó por la pantalla. Volvió a teclear. Señora, lo siento. No veo un contacto familiar para esta residente. Giró el monitor unos grados hacia sí misma, lejos de mí. Nuestros registros no indican ningún familiar para esa residente. No discutí con ella. Descubriría más tarde que discutir era exactamente para lo que estaban diseñados para absorber. Y descubriría aún más tarde que la línea de contacto familiar vacía no era un descuido. Había sido borrada para que nadie viniera. Mientras que mi tío Robert permanecía como el contacto de facturación, el único nombre que los cheques necesitaban. Simplemente leí el pequeño mapa laminado en el mostrador, encontré el ala residencial y empecé a caminar mientras ella me gritaba algo sobre registrarme. Pasadas las puertas dobles, la alfombra cambió. El limoncillo se desvaneció. El pasillo se volvió silencioso de una manera que no era pacífica. Silencioso como un lugar donde nadie espera ser revisado. Habitación 2110. Habitación 212, un carrito de batas de papel dobladas. Habitación 214. La puerta estaba abierta unos centímetros. La empujé. Estaba sentada en una silla de vinilo vuelta hacia la ventana, y lo primero que vi fue la parte de atrás de su cabeza. Su pelo, que había llevado peinado y suave toda su vida, aplastado de un lado y grasiento en las raíces. Llevaba una bata de papel, de las desechables, atada suelta al cuello, de modo que se le veía el omóplato. Las persianas estaban subidas. El sol entraba a raudales sobre ella, y ella no estaba en él. La habían colocado justo al lado del trozo cálido del suelo, como un mueble movido y olvidado. En el alféizar de la ventana estaba la gardenia. 30 años manteniéndola viva, y estaba negra. Hojas negras y secas, enrolladas como papel. La tierra se había separado de los lados de la maceta en un anillo agrietado.
muerta como solo muere una cosa cuando nadie la ha tocado en mucho, mucho tiempo. Había un botón de llamada enganchado a la barandilla de la cama, fuera de su alcance. El cable daba una vuelta por encima, colgando contra la pared donde no podría haberlo encontrado si lo hubiera intentado. Una bandeja de almuerzo estaba en la mesita con ruedas junto a la puerta, intacta. Una película se había formado sobre la sopa. La televisión estaba apagada. No había nada en esa habitación que le perteneciera. Ni fotografías, ni una manta, ninguna de las 1000 pequeñas cosas suaves que una persona acumula en 88 años. Solo la silla, la cama, la bandeja fría y la planta muerta. El aire acondicionado se encendió y empujó frío por la parte de atrás de mi cuello, y la habitación pareció inclinarse y ralentizarse. ¿Abuela? Nada. Abuela, soy yo. Giró la cabeza. Sus ojos encontraron mi cara y se movieron sobre ella. Pacientes y educados y completamente vacíos. La forma en que mirarías a un extraño que ha llamado a la puerta equivocada. Tuve que poner mi mano plana sobre el marco de la puerta. Por un segundo, no pude articular más palabras. Pasos detrás de mí. Rápidos, y luego se detuvieron en seco. Me giré. Una enfermera estaba en la puerta con un vasito de papel con pastillas en la mano, mirándome como si yo fuera algo que no debería estar en la foto. ¿Es usted? Empezó. ¿Es usted familia? Soy su nieta. Algo cruzó el rostro de la enfermera que pasaría las siguientes 3 semanas analizando. Dejó la pastilla en la cómoda. Cruzó la habitación y tomó mi mano entre las suyas y sus manos estaban cálidas y temblaban y bajó la voz a casi nada. Pensábamos que no tenía familia, susurró. Está en su historial. No hay familia, nos dijeron. Detrás de ella, mi abuela habló por primera vez con una voz delgada, clara y terrible, mirándome directamente ahora como si la niebla se hubiera retirado 1 centímetro. Me dijeron, dijo, que dejaste de quererme. No lloré en esa habitación. Lo haría más tarde en el coche con el motor apagado. Pero de pie allí, hice lo único que 30 años de observar me habían enseñado a hacer. Empecé a mirar. Saqué mi teléfono y lo fotografié. La ventana con el sol en el suelo vacío a su lado. La bata de papel, la planta negra y el anillo de tierra agrietada. El número de la puerta, 214, de latón y un poco torcido, la bandeja fría. Aún no sabía qué valor tendría nada de eso. Solo sabía que una cosa que puedes probar es diferente de una cosa que solo sientes. Y estaba harta de solo sentir. Vine a ver cómo estaba. Me quedé para llevármela. El hombre llegó oliendo a colonia y a certeza. 50 y tantos, buen traje, una carpeta de cuero bajo un brazo y el tipo de sonrisa tranquila que ha practicado ser digna de confianza en un espejo. Extendió la mano antes de que yo decidiera si tomarla. Spencer Harrison, soy el director aquí. Su apretón de manos era cálido y seco. Debe estar aliviada de ver finalmente lo bien que está. No respondí a eso. No necesitaba que lo hiciera. Me acompañó por el pasillo hacia el vestíbulo, donde la alfombra volvía a ser agradable, y me mostró una suite de cuidados de memoria con un edredón nuevo, un jarrón de flores de seda y un calendario de actividades enmarcado. Yoga en silla, musicoterapia, un día de salón cada miércoles. Abrió la carpeta de cuero y la giró hacia mí. Un registro de cuidados diarios, columnas limpias, marcas de verificación nítidas. Baño asistido diariamente. Aseo diario. Fisioterapia 3 veces por semana. Enriquecimiento diario. Aquí en Chameleya, dijo, poniendo una mano brevemente en mi hombro. La compasión no es un servicio. Es quienes somos. Le pregunté por qué mi abuela estaba sentada en una bata de papel en una habitación que olía como olía con una planta muerta en el alféizar mientras este registro decía que la habían bañado esa mañana y paseado el día anterior. La sonrisa no se movió. Tiene días buenos y días malos como todos nuestros huéspedes. La demencia es dura para las familias. Cerró la carpeta. ¿Lo que estás sintiendo ahora mismo? Culpa. Eso es muy normal.
Me llevó más allá de un tablero de enriquecimiento de la vida con un horario semanal laminado y una vitrina de manualidades que parecían compradas, no hechas. Un miembro del personal con un polo apareció a la señal, me estrechó la mano y dijo que alegría era Eleanor en la musicoterapia. Pregunté cuándo había estado Eleanor por última vez en musicoterapia. Los ojos del miembro del personal se desviaron hacia Harrison por medio segundo antes de decir cálidamente, oh, le encanta, lo cual no es una respuesta a cuándo. Había hecho una pregunta con una fecha y había recibido un sentimiento a cambio. Empezaba a darme cuenta de que todos aquí respondían a la pregunta que deseaban que hubieras hecho. Llegué a mi coche antes de que mis manos empezaran a hacer algo que no pudiera controlar. Me senté en el aparcamiento con el motor apagado y abrí mi teléfono porque necesitaba hablar con mi madre y mi hermana. Necesitaba que estuvieran tan horrorizadas como yo. Necesitaba la versión de mi familia en la que esto era un error que arreglaríamos juntas. Lo primero que me mostró la pantalla fue la cara de mi hermana. Tiffany, bronceada con gafas de sol, un océano turquesa detrás de ella y una copa con una sombrillita en la mano. El pie de foto decía, viviendo nuestra mejor vida y un pequeño sol amarillo donde debería ir el punto. Publicado esa mañana. A mi madre le había gustado en menos de una hora y debajo había escrito, muy orgullosa de mis chicas. Nos lo hemos ganado. Más abajo, desplazándome hacia atrás. Mi madre en Aspen en Navidad, las dos en un balcón en algún lugar con montañas, una larga mesa de almuerzo, ostras, champán. Su pensión compró esa piscina infinita. Llamé a mi madre. Contestó en una playa en algún lugar, con el sonido del viento en el altavoz. Claire, qué agradable sorpresa. Estoy en Chameleya Reserve. Mamá, estoy en el aparcamiento. La abuela está en una bata de papel. La planta está muerta. La tienen registrada como si no tuviera familia. Una pausa con el sonido del oleaje. Luego el tono conciliador. El mismo de siempre. Siempre tienes que hacer que todo gire en torno a ti. Está confundida, cariño. Se quita la ropa. El personal nos dijo que condujiste hasta allí para alterarte por nada. No me reconoció. Esa es la enfermedad. Lo sabrías si hubieras estado presente en las partes difíciles en lugar de aparecer de repente para ser la heroína. Llamé a Tiffany a continuación. Contestó molesta, riéndose a medias con alguien a un lado. Claire, oh Dios mío, mamá ya me ha enviado un mensaje. Estás siendo tan dramática. Mis oídos se llenaron de un zumbido agudo y plano después de la palabra dramática. Y a través de él, pude oír el fondo de donde quiera que estuviera, y la voz de un hombre, baja y divertida, cerca del teléfono diciendo, cariño, toma esta foto, antes de que ella apartara el teléfono y colgara. Me senté en el coche caliente y reproduje su vídeo de nuevo con el sonido alto. 8 segundos. Mi hermana riendo. El agua turquesa y luego esa voz masculina, baja y cercana. ¿Tranquila? Cariño, toma esta foto. Un hombre que estaba cómodo. Un hombre que llevaba allí un tiempo. Aún no conocía su cara. Me dije que no era nada. Un amigo, un camarero, cualquiera. Pero la mano bajo mis costillas que había viajado conmigo desde Valdosta se cerró un poco más fuerte porque he pasado mi vida leyendo lo que hay debajo de la superficie de las cosas. Y la superficie de mi familia acababa de dejar de coincidir con lo que había debajo. Cuando tenía 9 años, mi abuela me entregó un par de tijeras de podar y una planta de interior que todos los demás habían tirado. Era una cosa marrón y triste que alguien había dejado morir en la acera, y ella la había llevado a casa bajo el brazo como un gato rescatado. Mira, dijo. La sacó de su maceta, sacudió la tierra muerta de las raíces y me mostró el secreto. En el fondo del enredo seco, había una raíz, todavía pálida, todavía firme, todavía viva. Cortó todo lo muerto. Podó la planta tan drásticamente que pensé que la había matado a propósito. Luego puso las tijeras en mi mano y dobló mis dedos alrededor de ellas. Muerto no siempre es muerto, cariño. A veces solo necesita que alguien se dé cuenta. Volvió a la vida. Por supuesto que volvió. Para agosto, tenía 3 hojas nuevas.
Y he pasado los últimos 30 y tantos años construyendo una vida entera a partir de esa tarde. Una tienda, un oficio, una forma de ver el mundo, donde una cosa solo desaparece cuando decides dejar de mirarla. Ella también era así con la gente. Fue ella quien se dio cuenta de que el primer matrimonio de mi madre estaba fracasando antes de que mi madre lo admitiera en voz alta. La que se dio cuenta el año que dejé de comer mucho y no le dio importancia, simplemente empezó a dejarme un plato. Tenía un pequeño vivero en el patio trasero con latas de café y cubos de pienso y vendía esquejes al vecindario por lo que la gente pudiera pagar. Y venían a su porche con sus helechos moribundos y su dolor. Y ella arreglaba lo que podía de ambos. Mi abuelo solía decir que podía mantener vivo cualquier cosa excepto una tarde tranquila. Cuando él murió, la tranquilidad fue lo que finalmente la afectó. Ella me enseñó a darme cuenta, así que lo hice. De lo que no me había dado cuenta, porque se aseguraron de que no pudiera, fue de cómo mi abuela terminó en esa habitación. El declive había sido real. No voy a fingir que no lo fue. Eleanor empezó a perder palabras, luego a perder tardes. Un médico la vio hace 2 veranos y le dio un 19 en una de esas pruebas de memoria. Deteriorándose pero todavía siendo ella misma. Todavía capaz de contarte una historia sobre tu abuelo y acertar en cada detalle. Para el otoño, estaba peor. Y en algún momento, mi tío Robert, el hermano mayor de mi madre, el que tenía su poder notarial desde una tarde tranquila en la oficina de un abogado años antes de todo esto, decidió con mi madre que Eleanor ya no podía estar sola. La trasladaron el pasado enero. Me enteré de que estaba ocurriendo por un mensaje de texto grupal después de que el depósito ya estuviera pagado. El texto tenía una foto de su nueva habitación, la de muestra, las flores de seda, el edredón, y una línea de mi madre. Todo listo. Va a prosperar aquí. 3 de mis primos respondieron con corazones. Llamé a mi madre esa noche y le pregunté por qué nadie me había hablado primero, y me dijo con la voz paciente que se usa con un niño que todo había sucedido rápido y que no había habido tiempo. Y además, yo tenía la tienda. Estaba ocupada. No querían cargarme. Carga, la misma palabra que mi abuela usaría para describirse a sí misma en esa bata de papel. Me ofrecía conducir ese primer fin de semana para verla instalada. Mi madre dijo que el personal recomendaba no tener visitas durante el primer mes para ayudarla a adaptarse. Lo creí. Por supuesto que lo creí. ¿Por qué mentiría una residencia de ancianos sobre querer que la visites? Cuando llamé a Robert para preguntar cómo podía ayudar, tenía el tono de un hombre que ya llegaba tarde a otro sitio. Nos hemos encargado, Claire. Cuando llamé a la residencia para preguntar sobre el contrato, una voz suave, ahora sé que era Harrison, se puso al teléfono y me dijo amablemente, no tienes que preocuparte por el lado financiero. Déjame el papeleo a mí. Y mi madre, cuando insistí, dijo lo que finalmente cerró la puerta. Robert se está encargando de todo el papeleo con el hombre amable de la reserva. Tú sigue con tus flores. Lo había visto venir, si soy sincera, en la única ventana que me dejaron, el teléfono. Durante ese último año, sus llamadas se habían vuelto más cortas y extrañas. Me hacía la misma pregunta 2 veces en 10 minutos. Me llamaba por el nombre de mi madre, luego se corregía y se reía. Una vez me llamó a la tienda, asustada, segura de que había dejado el horno encendido en una casa en la que no había vivido en años. Y la tranquilicé y luego me senté en la trastienda temblando. Le dije a mi madre, está bien, cariño. El médico se encarga. Deja de agobiar. Así que lo dejé. Tenía un negocio que dirigir y una familia que me decía de 100 pequeñas maneras que esto no era mi responsabilidad. La distancia que habían construido entre mi abuela y yo resultó ser la distancia exacta que una persona necesita para hacerle algo a alguien y que no la vean hacerlo. Les dejé que se encargaran. Ese fue mi error. Lo dejé pasar porque también me habían entrenado. En cada cena familiar en la que se hablaba del cuidado de la abuela, me ofrecía ayudar y me encontraba con el mismo muro suave. Recuerdo una cena, quizás un año antes de la mudanza, en la que insistí, realmente insistí, sobre si la abuela debería seguir viviendo sola. La mesa se quedó en silencio. Robert estudió su plato, y mi madre dejó su tenedor, me miró con algo casi parecido a la lástima y dijo, es un asunto de familia,
Claire, y tú eres tú. La pequeña risa después, Tiffany sonrió a su vino. Lo dejé pasar porque el coste de no dejarlo pasar siempre era más alto que el coste de tragarlo. Y había estado haciendo ese cálculo toda mi vida. Así que no hice la siguiente pregunta. La única que importaba. ¿Quién está vigilando el dinero exactamente? Mi abuelo Arthur murió el año en que el mundo pareció inclinarse. Y le dejó a Eleanor una pensión y una casa. Una pequeña casa de bloques que había comprado cuando mi madre era un bebé y que pagó con horas extras. Libre de cargas. Toda su vida laboral volcada en ella. Lo había hecho todo bien. Había trabajado las horas extras, pagado la casa, dejado a su esposa lo suficiente para llegar al final con su dignidad intacta. Simplemente confió en las personas equivocadas para honrarlo. Puedes construir el muro. No puedes hacer que la gente vigile la puerta. No la encerraron. La cobraron. El empleado de la oficina de registro del condado deslizó una pila de impresiones calientes sobre el mostrador, aún conservando el calor de la máquina, y dijo, todo es de dominio público, cariño. ¿Sírvete? Al final de esa primera semana, había hecho dos cosas. Le había conseguido a mi abuela un desayuno de verdad y un testigo, a lo que volveré. Y había contratado a una abogada especializada en derecho de la tercera edad, una mujer enérgica llamada Gloria, que en mi nombre ya había presentado un informe a los servicios de protección de adultos, solicitado al tribunal una tutela de emergencia para anular el poder notarial de mi tío. Y ordenado una evaluación independiente de la capacidad de Eleanor. Nada de eso se movería rápido. Los tribunales tienen su propio ritmo y la firma de mi tío estaba en un documento que decía que él hablaba por ella. Así que mientras la lenta maquinaria giraba, leí papeles, el bolígrafo de la abogada se detuvo en la tercera página. Volvió atrás, luego adelante, y luego señaló una línea con un marcador amarillo. Hay una hipoteca inversa registrada sobre la propiedad, dijo. Octubre, el otoño antes de que la mudaran. ¿Una qué? Una hipoteca inversa. Alguien pidió un préstamo contra la casa. Me miró. ¿Cuándo pagó tu abuelo esto? En los años 90. Ha estado libre de cargas toda mi vida adulta. Una casa pagada no genera una hipoteca por sí sola. Llamé a mi tío Robert desde el aparcamiento de la oficina de registro. Mantuve la voz firme. Le dije que había encontrado una hipoteca inversa en la casa de la abuela con fecha del pasado octubre y le pedí que me lo explicara. Hubo un silencio con una televisión de fondo. Luego entró rápido y a la defensiva. Eso fue para cubrir sus cuidados. Claire, estos lugares no son baratos. Lo sabrías si hubieras ayudado. Pregunté quién la había acompañado a firmar. Una mujer de 87 años con un diagnóstico de demencia. Estaba bien ese día. Dijo que sabía lo que estaba haciendo. Le pregunté cómo podía saberlo. Dijo que el hombre de la reserva se encargó. Y luego dijo que tenía que irse y colgó, y el clic me dijo más que cualquier cosa que hubiera dicho. No había preguntado cómo estaba ella. Ni una sola vez. Ni cómo se veía. Ni si estaba comiendo. Había defendido una hipoteca y se había olvidado de preguntar por su propia madre. Anoté la fecha y hora de esa llamada en el cuaderno donde estaba guardando todo. Ahora, no porque estuviera enfadada, sino porque estaba construyendo algo y cada ladrillo cuenta. La abogada despejó un espacio en la mesa y empezó a colocar páginas como una mano de cartas, y me explicó el dinero con una voz baja y uniforme. Los ingresos de Eleanor cada mes eran una pensión y un cheque de la Seguridad Social. Juntos, $5,750. Ese dinero iba a la cuenta bancaria de Eleanor, la cuenta que mi tío Robert controlaba con su poder notarial. El coste real de la cama desnuda y descuidada en la que yacía, la tarifa real, la que la residencia cobraba detrás del folleto, era de unos $2,800 al mes. 5.750 de entrada, dijo la abogada. Dejó el resumen bancario. 2.800 de cuidados de salida. Dejó la hoja de tarifas reales de la residencia al lado. ¿A dónde va el resto, Claire? El número se emborronó por un segundo y mi pulso subió a mis oídos.
la tarifa de 5 estrellas que Harrison me había cotizado, los $6.400 al mes, la cifra de cuidados de memoria premium, ese era el precio de marketing, la cifra en el registro brillante, la historia que contaban al mundo exterior sobre a dónde iba el dinero. Pero Robert estaba pagando la tarifa barata. La diferencia cada mes estaba siendo extraída directamente de la cuenta de una paciente con demencia. Y la casa que Arthur construyó, había sido drenada de $185.000 en una hipoteca inversa, 90.000 de los cuales habían ido directamente a Chameleya Reserve como una cuota de entrada de cuidado vitalicio el mes que se mudó. Esto no es negligencia, dijo la abogada en voz baja. Es extracción. Deslizó el último documento de debajo de la pila, el paquete de cierre de la hipoteca inversa. Lo giró hacia la página de la firma y puso un dedo junto a la línea. Era la firma de mi abuela. La reconocería en cualquier parte. La C larga y en bucle, la forma en que cruzaba sus TS altas. Excepto que esto no era eso. Era una versión rota y temblorosa de ella. Las letras descendiendo. 2 de ellas duplicadas donde el bolígrafo se había detenido y comenzado. Una firma hecha por una mano que no sabía dónde estaba la línea. Y la fecha al lado era de octubre, un mes después de que un neuropsicólogo hubiera escrito un 14/30 en su expediente y la palabra moderada al lado. No podría haber entendido esto. Dije que no sabía lo que estaba firmando. La abogada mantuvo su marcador. Si carecía de capacidad ese día. Dijo, esta firma no vale nada. Es anulable, pero alguien la dio de todos modos. Las hipotecas inversas requieren asesoramiento, continuó. Una sesión del HUD registrada donde se supone que alguien se asegura de que el prestatario entienda. Habrá un certificado en el archivo con su nombre. Lo encontró, lo levantó. Una casilla marcada que decía que el prestatario demostró comprensión, fechada la misma semana que la firma rota. O ese consejero nunca habló realmente con ella, dijo, o hablaron con ella y marcaron la casilla de todos modos. Averiguaremos cuál. En algún lugar de una carpeta, había una persona que había certificado que mi abuela entendía algo que no podía entender. Esa persona también tenía un nombre. Su mano temblaba en cada letra. Antes de seguir, si crees que ya sabes de quién es el nombre en esa hipoteca, deja tu suposición abajo. Te prometo que solo tienes la mitad de razón. Y si alguna vez has sido el familiar que nadie puso en el papeleo, al que le dijeron que no tenía que preocuparse. Ya entiendes lo que hice a continuación. Había una toallita caliente doblada sobre el borde del lavabo cuando volví a la mañana siguiente y un plato de verdad en la mesita con ruedas. Huevos revueltos, una naranja cortada, tostadas sin corteza, como Eleanor siempre me las cortaba a mí. Nada de eso estaba en ningún menú oficial. Una joven con uniforme de enfermera estaba de pie detrás de la silla de mi abuela con un peine, haciendo una raya en ese pelo enmarañado, suave y paciente, hablándole todo el tiempo en voz baja. Se sobresaltó al verme, luego se recompuso. Su placa de identificación decía María. Le gusta que no le caiga en la cara, dijo María un poco a la defensiva, como si esperara que la regañaran. Lo hago cuando nadie mira. ¿Hiciste esto, el desayuno también? Se encogió de hombros como si no fuera nada, que es como siempre lo hacen las personas más valientes. Había enchufado un viejo teléfono de tapa en la mesita de noche. El propio teléfono de Eleanor y la pequeña pantalla brillaba con una carga. Lo mantengo cargado para ella, dijo, pillándome mirando. Le gusta ver su cara, su marido. Hay fotos en él. Guardó el peine. Luego se acercó. Lo suficientemente cerca como para que las palabras fueran solo para mí, y sus ojos se dirigieron a la puerta. Pídeles los registros de cuidados diarios, dijo. No los que muestra el director. Los de verdad, los que también firman los auxiliares. Y se dio la vuelta y volvió a ser invisible porque en ese edificio que te vieran ayudando era peligroso. Alguien en ese edificio todavía la veía. María había estado allí más tiempo que la mayoría del personal, me dijo más tarde, por partes. Los auxiliares estaban sobrecargados, 3 por pasillo en un buen día. Los residentes que tenían familia que los visitaba recibían un baño. Los que no, porque nadie estaba comprobando.
Había empezado a llevarle a Eleanor comida de verdad de su propio almuerzo meses atrás, cuando se dio cuenta de que la mujer de la 214 recibía bandejas que no podía abrir y nadie venía a abrirlas. Me habló de su jardín, dijo María en sus días buenos, las flores. Pensé que cualquiera que ame tanto algo no debería tener que comer solo. Giré la silla de vinilo para sentarme rodilla con mi abuela, hacia la luz esta vez, y puse una gardenia fresca en sus manos. Había comprado una en maceta en el pueblo porque no podía soportar la muerta en el alféizar. Sus dedos encontraron la flor. Algo cambió detrás de sus ojos. Gardenia, dijo, la favorita de tu abuelo. Sonrió y por un minuto entero estuvo completamente allí, mirándome, conociéndome. Durante ese minuto preguntó por la tienda. ¿Todavía estaba en la esquina de la panadería? ¿Todavía hacía los lirios de aniversario de los Henderson cada junio? Detalles que no debería haber tenido y los tenía. Me dijo que mi abuelo solía traerle gardenias sin motivo alguno, solo porque sí, y que el olor todavía la hacía sentir como una niña. Se rió y fue su risa, la de verdad. Y me agarré a los brazos de la silla porque por un minuto la había recuperado y sabía exactamente cuánto la había estado echando de menos y lo poco que quedaba de ella. Luego su rostro cambió y su barbilla empezó a temblar. Lo siento. Soy una carga tan grande, cariño. Lo siento mucho. Intento no serlo. Presioné mi frente contra el dorso de su mano y la mantuve allí y no pude decir nada en absoluto por un tiempo. Cuando me levanté, estaba divagando de nuevo, pero me agarró de la manga. Llamé a tu madre, dijo, vaga y urgente a la vez. Tantas veces el teléfono solo suena. Sus ojos buscaron en la distancia media. Dejé un pequeño mensaje para quien viniera. ¿Recibiste? ¿Recibiste mi mensaje? Nombró la flor. Todavía estaba allí dentro. Saqué las tijeras de podar de mi bolso. Las llevo conmigo. Soy florista. Y corté una sola ramita viva de la gardenia negra y muerta del alféizar. Abajo, donde aposté que todavía podría haber un tallo pálido. Le quité las hojas de abajo y la puse en un vaso de agua limpia y lo coloqué donde pudiera verlo. Muerto no siempre es muerto, le dije. María me observó hacerlo desde la puerta. Te sorprenderías, dijo en voz baja. ¿Cuántas familias simplemente dejan de venir? Firman los papeles y luego un día ya no vienen y nadie pregunta. Miró a Eleanor. Solía esperar junto a la puerta. Dejamos de permitírselo. Se caía. Le pregunté a María cómo lo soportaba, viéndolo pasar en cada pasillo, cada día. No respondió por un momento. Arregló la manta sobre las rodillas de mi abuela. Me digo a mí misma, los que tienen a alguien que viene estarán bien, dijo. Tú eres alguien que viene. Luego dijo lo que decidió las siguientes 3 semanas para mí, casi para sí misma. Te sorprenderías de cuántas familias simplemente dejan de venir. Miré el esqueje, de pie en su vaso en el alféizar. Un tallo verde de una planta muerta. Y le hice una promesa en voz alta, algo que no hago a la ligera. Le dije que iba a sacar a mi abuela de allí, y que iba a derribar todo el asunto en mi camino. Puse algo vivo de nuevo en su alféizar. Una mujer estaba apoyada en mi coche en el aparcamiento cuando salí esa noche, con los brazos cruzados contra el calor, un sobremanila apretado contra su pecho, un reloj caro, ojos cansados. No se presentó como una extraña. Lo dijo como una acusación que estaba cansada de llevar. Eres la nieta. No una pregunta. ¿Quién eres tú? Diane Harrison. Dejó que eso calara. La esposa del director. Me empujó el sobre. Grueso, doblado y arrugado como si lo hubiera llevado consigo un tiempo. No lo abras aquí, dijo, mirando el edificio. Y no confíes en los registros que te dieron, los bonitos. Le pregunté cómo sabía qué registros me habían dado. Casi sonrió. Porque es la misma carpeta cada vez. La de cuero. Lleva años mostrando a las familias esa misma carpeta. Ya se estaba alejando. Hay una cafetería en la ruta 9. Mañana a las 8. Ven sola y trae algo para hacer copias. Había pensado en esto. Lo había pensado durante mucho tiempo.
Su propia esposa me entregó el sobre. Lo abrí en mi habitación de motel con la cadena en la puerta. Dentro había fotocopias, los registros diarios reales de los auxiliares, el segundo juego que María había mencionado con una letra apretada que no coincidía en absoluto con las columnas limpias del director. Baño rechazado, sin seguimiento. Rechazado, sin seguimiento. Omitido, falta de personal, página tras página de la vida de una mujer diferente a la que Harrison me había vendido en su carpeta de cuero. Y detrás de los registros, un libro mayor, páginas de cuentas fotocopiadas y una lista mecanografiada, una columna de nombres, residentes con fechas al lado que se remontaban a 4 años. Conté al menos 11. Estaba esperando en un reservado de la esquina a la mañana siguiente con café. No estaba bebiendo. Deslizó la copia del libro mayor sobre la formica y puso un dedo en la columna de nombres. Guardé copias, dijo Diane, durante años. Me dije a mí misma que las guardaba por si acaso. No dijo por si acaso de qué. ¿Quieres saber la peor parte? No eres la primera hija que viene a preguntar. Eres la cuarta en 4 años. A las otras, las agotó o las asustó o pagó a la familia para que se callaran y dejaron de venir. Su mandíbula se tensó. Simplemente nunca le di pruebas a ninguna de vosotras antes. Había sido contable antes de casarse con él. Así es como empezó. Dijo que llevaba los primeros libros cuando era un solo edificio y un sueño. Y para cuando entendió lo que los números realmente estaban haciendo, era la esposa del hombre que lo hacía. Y es difícil salir de eso con tu nombre limpio. Así que había hecho lo único que se le ocurrió. Copiaba. Cada trimestre durante años, se llevaba a casa un juego de sombras de los números reales y los guardaba en una caja, diciéndose a sí misma que era un seguro, diciéndose a sí misma que nunca lo usaría. 3 mujeres vinieron antes que tú, dijo. Lo vi manejar a cada una. Me dije a mí misma que no era asunto mío. Envolvió ambas manos alrededor de la taza fría. Lo estoy convirtiendo en mi asunto. La mayoría de esas 11 familias, me dijo, nunca lo supieron. Confiaron. Recibieron un registro brillante y una buena historia, igual que casi me pasó a mí. Y su madre o su padre obtuvieron la cama barata y el precio de marketing. Y la diferencia fue a dónde va la diferencia. Unas pocas familias, unas pocas. Harrison intervino. Encontró a los que tenían un pariente que manejaba el dinero y una conciencia que podía comprar, y los convirtió en socios en lugar de víctimas. Uno de los nombres cerca de la parte superior de su lista tenía una pequeña estrella dibujada a lápiz al lado. Pregunté qué significaba la estrella. Ese murió aquí, dijo hace 18 meses. La familia nunca supo que la casa había desaparecido hasta que llegaron los abogados. No dijo nada más al respecto. No era necesario. 11 familias, el mismo manual, 4 años. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué yo? Diane giró su taza de café en un círculo lento. Luego sacó su teléfono, encontró una foto y la puso sobre la mesa frente a mí. Un hombre en el bar de un resort riendo, con la mano en la espalda de una mujer. El hombre era su marido. La mujer era mi hermana. Esa risa en su vídeo, dijo Diane, ese es mi marido. No miró la foto. Claramente la había mirado lo suficiente. Lo ha hecho antes. Las esposas, las hijas. Encuentra al miembro de la familia que puede poner las cosas difíciles y la hace sentir como la mujer más vista del mundo. Su voz no tembló. Había pasado de temblar hace mucho tiempo. Tu hermana piensa que es amor. Es una palanca. Está manteniendo a tu familia contenta. Para que nadie mire los libros. Me quedé pensando en eso. Mi hermana, que tenía todo lo que me dijeron que me faltaba, había sido elegida como se elige a un objetivo, por su utilidad. Por el acceso que le daba a una familia tranquila y sumisa y a una abuela que nadie vigilaba. Ella pensaba que finalmente la habían visto. Había sido seleccionada. Y la parte más cruel, la parte que seguí dándole vueltas en el camino de regreso, fue que ni siquiera podía odiarla limpiamente por ello. Porque sé exactamente lo que se siente ser la persona en tu familia a la que nadie mira de verdad. Y luego que un extraño te mire como si importaras.
Había encontrado la misma soledad en ella que habían construido en mí. Simplemente la había puesto a trabajar. El frío subió por mis brazos mientras relacionaba esa risa en la mesa con la voz suave en la oficina de la carpeta de cuero. Mi hermana era el cebo y no lo sabía. Ahora lo tenía todo. La pregunta era dónde hacerlo estallar. Había una invitación brillante en el escritorio de mi motel. María me la había deslizado, sacada de la sala de descanso del personal, cartulina gruesa, lámina dorada, el aniversario de 5 estrellas de Chameleya Reserve. Una jornada de puertas abiertas el sábado con prensa y familias potenciales invitadas a recorrer el estándar de oro en el cuidado compasivo de personas mayores. Tenía 2 relojes en marcha y quiero ser clara sobre ambos porque no voy a fingir que dejé a mi abuela en esa habitación para un espectáculo. El primer reloj era el suyo y había estado en marcha desde el primer día. Gloria, mi abogada, ya había presentado todo, el informe de APS, la petición de tutela de emergencia, la solicitud de una evaluación de capacidad ordenada por el tribunal. Un especialista geriátrico vio a Eleanor esa semana y le dio un 13 y puso por escrito que no podía manejar sus propios asuntos de manera segura y no había podido hacerlo durante algún tiempo. Pero no puedes sacar a una mujer de una residencia de la noche a la mañana cuando su propio hijo tiene un poder notarial y jura que está bien. Se necesita una audiencia. Se necesita un juez. Así que mientras ese reloj avanzaba, María la mantuvo alimentada y limpia, y yo venía todos los días, y Eleanor estaba tan segura como podía hacerla dentro de ese edificio. El segundo reloj era el de todos los demás, las 11 familias, las que vendrían después, y la casa, que la hipoteca inversa estaba asfixiando silenciosamente, porque cuando un prestatario abandona el hogar para siempre, el préstamo vence. Y Robert ya había puesto silenciosamente la casa de Arthur en venta para cubrirlo. Podía mover a mi abuela en un tribunal, pero el único lugar donde podía detener todo lo demás de una vez frente a testigos era el escenario que Harrison estaba a punto de construir para sí mismo. Gloria ya había revisado el expediente del lugar. Hemos tenido quejas sobre Chameleya Reserve antes, me dijo rotundamente. Nada nunca prosperó. Es cuidadoso. Y las familias que testifican siempre se retractaban. Le pregunté por qué se retractaban. Lo enumeró sin levantar la vista del expediente. Algunos se asustaron. Una residencia puede hacer que una lucha por la tutela sea fea. Puede pintar al pariente difícil como inestable. Puede dejar pasar el tiempo hasta que el residente muera. Y la cuestión es irrelevante. Algunos fueron comprados, un cheque discreto y una firma aún más discreta y algunos simplemente no podían soportar seguir entrando en ese edificio. Así que se decían a sí mismos que el lugar estaba bien y dejaban de venir. No gana estos casos, dijo Gloria. Los supera. Finalmente levantó la vista. Así que no le des tiempo. Dale una habitación llena de cámaras. Miró la invitación en mi mano. Podemos solicitar una evaluación de capacidad de emergencia y un control de bienestar rápidamente. Pero un registro público que no se puede enterrar silenciosamente. Eso es diferente. Así que hice lo más difícil, que fue nada. Durante 2 semanas, guardé silencio. Dejé de llamar a la oficina del director. Dejé de enviar los correos electrónicos puntiagudos. Dejé que Spencer Harrison creyera que yo era la 4ª hija. La que se había quedado sin fuerzas. La que estaba a punto de dejar de venir como todas las demás. Lo dejé relajarse. Había visto peticiones antes. Nunca prosperaban. Y una hija difícil que de repente dejaba de llamar le parecía una más que estaba a punto de retractarse. Todo el tiempo estuve reuniéndome con Gloria por la noche, guiando al defensor del pueblo a través del libro mayor y llamando a una reportera que cubría el cuidado de personas mayores para el periódico regional que dijo que sí, que estaría en la jornada de puertas abiertas y sí. Que me guardaría un minuto en el salón si lo necesitaba. Preparé un kit, una carpeta para mí y una segunda carpeta que dejé con Gloria en caso de que la gente de Harrison me quitara la mía en la puerta. Las mismas páginas 2 veces porque para entonces había aprendido que nunca llevas la única copia a la habitación. Escribí en una tarjeta el orden en que diría las cosas para que, aunque me temblara la mano, mi boca no perdiera el hilo. Registro, hipoteca, luego evaluación, libro mayor, el teléfono al final.
Lo practiqué en el espejo del motel hasta que salió plano y seguro, de la forma en que le lees a alguien sus derechos. Luego llamé a mi madre e hice mi voz cálida. Mamá, deberías estar allí el sábado en la cosa del aniversario. Trae a Tiffany. Ponte algo bonito. Habrá fotos. Oh, Claire. Sonaba encantada, reivindicada. Por supuesto, cariño. Qué bueno verte finalmente siendo solidaria. Las invité a su propio juicio. La noche anterior, conduje para las horas de visita de la tarde y me senté con mi abuela y le alisé el pelo hacia atrás como María me había enseñado. Mañana, abuela, susurré. Terminamos esto mañana. Empaqué la verdad como un ramo. El salón de baile tenía un trío de cuerdas y una torre de champán y una pancarta de 2 pisos de altura que decía, celebrando 5 años de cuidado de 5 estrellas. Había familias potenciales con sus mejores ropas siendo guiadas por el personal. Estaba la reportera cerca de la parte de atrás con una grabadora en su bolso. Estaba mi madre con un vestido azul radiante y mi hermana a su lado. Y estaba Spencer Harrison en un podio bajo la pancarta con una copa de champán y esa sonrisa practicada y digna de confianza contando a una sala llena de extraños sobre la vocación de su vida. Lo vistieron como una boda. Camareros con bandejas, una presentación de diapositivas en bucle contra la pared del fondo, residentes iluminados por el sol en una clase de acuarela, un pastel de cumpleaños. Ninguno de los que había visto en el pasillo 214. Un grupo de familias potenciales se movía con sus mejores ropas, asintiendo mientras un miembro del personal señalaba el candelabro como si probara algo. Bajo el brazo de ese miembro del personal había una carpeta de cuero. La misma carpeta de cuero. Se la estaban mostrando a las siguientes familias allí mismo, en tiempo real, mientras mi abuela estaba sentada a 20 minutos de distancia con una planta muerta y una bandeja que no podía abrir. Mi madre había encontrado un lugar cerca del frente donde el fotógrafo la captaría. Y cuando me vio, levantó 2 dedos y articuló, «Viniste». 4 años de cuidado compasivo de 5 estrellas, decía Harrison porque para nosotros, cada residente es familia. Me había visto guardar silencio durante 2 semanas. Pensó que me había ido. Así que cuando abrió el turno de palabra, me encantaría escuchar a una de nuestras familias, buscaba un testimonio brillante frente a la prensa y sus ojos pasaron por encima de mi madre y luego me encontraron cerca del frente y algún viejo instinto de realizar un acto de generosidad se apoderó de. Sonrió y levantó una mano. Sube, querida, dijo. Cuéntale a todos lo que hemos significado para tu familia. Subí. Mi madre sonrió radiante. Tomé el micrófono y el metal estaba frío y mi corazón latía lento, y dejé que la sala se quedara en silencio por un segundo completo antes de hablar. Él mismo me entregó el micrófono. Mi abuela es Eleanor Prescott, dije. Habitación 214. Quiero leerles 2 cosas. Sostuve la primera página. Este es su registro de cuidados, el que muestra el director. Baño diario. Salón cada miércoles. Fisioterapia 3 veces por semana. Enriquecimiento diario. Dejé que escucharan lo bien que sonaba. Eso es lo que construyen. Sostuve la segunda página al lado. Este es el registro que los auxiliares realmente firman. Baño rechazado. Sin seguimiento. Rechazado. Omitido. Falta de personal. Hace 3 semanas. Conduje 9 horas y la encontré en una bata de papel. Sin lavar. Sola junto a una planta que murió porque nadie la regó. Mi voz se mantuvo plana y uniforme. Esto es lo que realmente sucedió. Harrison todavía sonreía, pero había dejado su copa. Son invenciones, dijo suavemente. A la sala, no a mí. De un familiar descontento. La demencia es muy dura para las familias. Un murmullo recorrió la sala. El sonido particular que hace una multitud cuando empieza a sospechar que está en el lado equivocado de algo. La reportera cerca de la parte de atrás había dejado de fingir que miraba su teléfono. Algunas de las familias potenciales se habían quedado quietas, sus sonrisas de visita se desvanecían. Harrison se rió, una versión corta y tensa de la risa cálida, y miró hacia las puertas buscando personal. Este es un evento privado, dijo,
alguien. Pero nadie se movió para quitarme el micrófono porque 30 personas estaban mirando. Y no puedes arrastrar a una mujer lejos de un micrófono frente a las cámaras y seguir siendo el estándar de oro en el cuidado compasivo. Tengo los originales, dije. Los auxiliares dirán de quién es esta letra. 2 registros, una verdad. Su letra en ambos. No levanté la voz. Metí la mano en la carpeta. Esta es una hipoteca inversa sobre su casa. La sostuve en alto. La firmó en octubre. Sostuve la segunda hoja. Esta es la evaluación del médico de un mes antes. Un 14/30. Demencia moderada. Lo miré. Perfectamente legal. Esa es la frase, ¿no? La que usaste por teléfono. La sonrisa se resquebrajó. Yo. Eso no es. Su mano se movió sobre el podio, no encontró nada, buscó el vaso de agua y falló la primera vez. ¿Quién la dejó entrar? ¿Dónde está? Miró hacia el fondo de la sala buscando seguridad, ¿a su esposa? A cualquiera. Este es un evento privado. El hombre suave se quedó sin suavidad. Sostuve el libro mayor. 11 residentes, dije. 4 años. Lo dejé en el podio donde la reportera pudiera verlo. Luego saqué el viejo teléfono de mi abuela, el que María mantenía cargado para que una mujer de 88 años pudiera mirar la cara de su difunto esposo. Había encontrado el mensaje esa mañana. Subí el volumen al máximo y acerqué el pequeño altavoz al micrófono, y hablé más despacio porque hay voces que no se apresuran. En el silencio de ese salón de baile, bajo la pancarta de 2 pisos sobre la familia, la voz de mi abuela salió pequeña y clara y firme. Algo que había grabado sola en una bata de papel un día en que la niebla se disipó lo suficiente para tener miedo. Es Eleanor. Si alguien encuentra esto, no estoy enferma como dicen. Sé dónde estoy. Quiero irme a casa. Por favor, llévenme a casa. No estoy enferma. Nadie en la sala se movió. Dejé que se asimilara. Luego sostuve el registro de llamadas, el largo rollo, y me volví hacia mi madre. Y no la llamé mamá. Te llamó 31 veces, Linda. El nombre de pila aterrizó en la sala como un plato roto. No mamá. Linda, dejaste de merecer ser mamá el día que dejaste que sonara. Mostré la pantalla, para que las fechas se vieran. 31 llamadas. No contestaste ninguna. Y publicaste una foto desde una playa esa misma tarde, pagada con su cuenta. La cara de mi madre se descompuso. Estaba confundida. No sabe lo que dice. ¿Ella? Tiffany estaba mirando el libro mayor, luego a Harrison, luego a la foto que había dejado al lado sin una palabra. El bar del resort, su mano en su espalda. El color se le fue del rostro. Me dijiste que era feliz, dijo Tiffany. No a mí, a él. Me dijiste que estaba en el mejor lugar, dijiste. Su voz se quebró. Una mujer salió de la multitud cerca de la prensa, tranquila, mostrando una identificación estatal donde las cámaras pudieran verla. Gloria había traído al defensor del pueblo, y el defensor del pueblo había traído el peso de un expediente abierto. Señor Harrison, dijo, esta instalación está ahora bajo revisión estatal. Le pediría que no se fuera. La sala se quedó en silencio. Luego se volvieron contra ellos. El flash del fotógrafo se disparó. Luego otro por instinto. Mi madre decía mi nombre, luego el de la abuela, luego nada que tuviera sentido. Mi tío Robert no estaba allí. Había sido lo suficientemente inteligente como para quedarse en casa. Y al observar esa sala, entendí que su ausencia era su propia forma de respuesta. Tiffany se levantó. No me miró y no miró a nuestra madre. Cruzó el suelo hacia Spencer Harrison y lo que fuera que había en su cara le quitó el último rastro de color al de él. No gritó. Solo lo miró hasta que él apartó la vista. Luego salió del salón de baile sola y esa fue la primera cosa verdadera que mi hermana había hecho en un año. No levanté la voz ni una vez. No tuve que hacerlo.
Si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y proteger a alguien que no podía protegerse a sí mismo, te entiendo. No le debes silencio a las personas que contaban con tu silencio. Dime un límite por el que ya no te disculparás en los comentarios y suscríbete para quedarte para la parte que nadie en esa fiesta esperaba. 2 días después, saqué a mi abuela en silla de ruedas por las puertas principales de Chameleya Reserve yo misma, pasando las orquídeas y la fuente y la pared de fotos de personal sonriente con un vaso de agua en su regazo sosteniendo un esqueje de gardenia que esa misma semana había sacado una nueva raíz blanca. El tribunal había concedido una tutela temporal de emergencia un lunes por la mañana. El poder notarial de mi tío fue suspendido en la misma hora. Un juez no necesita mucho tiempo, resulta, una vez que hay una evaluación médica y una grabación y un libro mayor sobre la mesa. Tenía la orden en mi bolso. Nadie de la administración nos acompañó a la salida. Harrison no estaba allí. La joven del mostrador que me había dicho que Eleanor no tenía familia no levantó la vista. Las puertas automáticas se abrieron y el calor de Florida nos envolvió, espeso y brillante. Y mi abuela levantó su rostro hacia el de la manera en que la gardenia muerta nunca pudo. Y cerró los ojos. «¿Es primavera aquí afuera, cariño?», preguntó. Le dije que sí. Sintió el sol por primera vez en meses. El resto llegó. No como en una película. Más lento y más burocrático y al final más completo. Al día siguiente de la gala, el Estado abrió una investigación formal. En una semana, la unidad de fraude de Medicaid del fiscal general tenía el libro mayor y los 11 nombres y estaba revisando 4 años de registros. La licencia de la instalación fue suspendida. La hipoteca inversa entró en rescisión por los motivos que mi abogada había señalado en esa primera pila de papeles calientes, una firma de una mujer que carecía de la capacidad para darla, y la venta forzada de la casa de mi abuelo se detuvo en seco. La historia salió en el periódico regional. Luego salió en todas partes porque la grabación de una mujer de 88 años diciendo «llévenme a casa» le hace algo a la gente que una hoja de cálculo no puede. Otras familias empezaron a llamar a la reportera. Ahora hay un grupo, hijos adultos, un par de cónyuges, gente que recibió la carpeta brillante y la buena historia y la creyó como casi lo hice yo. Se reúnen en una videollamada una vez al mes. Algunos están inmersos en la parte que sucede en los tribunales. Algunos están aprendiendo que es una hipoteca inversa en un mostrador del condado con papeles calientes en sus manos. Yo no lo dirijo. Solo respondo cuando llaman. Generalmente por la noche, generalmente con alguna versión de la misma pregunta. ¿Cómo supiste que tenías que mirar? Y les digo la verdad. No lo sabía. Simplemente no pude dejar de mirar una vez que algo dejó de cuadrar. Mi tío Robert está lidiando con la parte de esto que sucede en los tribunales. Mi madre está lidiando con la parte que sucede en el club de campo, donde las fotos de las que estaba tan orgullosa significan algo diferente ahora para todos los que las ven y donde orgullosa de mis chicas se lee en retrospectiva como una confesión. Mi teléfono vibró en la mesa de la cocina una noche. ¿Tiffany? No lo abrí de inmediato. Cuando lo hice, decía, no sabía lo de la casa. No sabía lo del dinero. Te lo juro, no lo sabía. Y luego, un minuto después, ¿puedo ayudar con la abuela? ¿Puedo verla? Tiffany fue una tonta y una cobarde, y dejó que un hombre la usara para mantener a mi abuela en silencio. Y también, creo, no lo sabía. Ambas cosas son ciertas. Así que respondí lo único honesto. Puedes ganarte el camino de regreso a ella lentamente. El sistema terminó lo que una hija comenzó. Mi abuela vive a 20 minutos de mi ahora en una habitación pequeña y luminosa a la que puedo llegar antes del desayuno. El alféizar de la ventana da al este y está lleno de gente. Gardenias que he arraigado y trasplantado una tras otra. El esqueje original y sus hijos. Flores blancas y ese olor dulce y pesado llenando toda la habitación. Así que lo primero que notas al entrar es que algo vivo está sucediendo aquí. Vuelve a tener sus propias cosas. La foto de su boda en la mesita de noche, una manta que una tejedora del grupo le hizo. El esqueje original ahora ha crecido lo suficiente como para apoyarse en el cristal. El hogar en el que está cuesta menos que Chameleya Reserve y hace 10 veces más.
Y su pensión lo paga, como siempre se suponía que debía ser. Algunas mañanas me conoce por completo. Algunas mañanas no. En las buenas, toma mi mano entre las suyas como solía tomar mis dedos embarrados y mira las flores y luego a mí. Siempre te dabas cuenta, cariño, dijo una mañana. Incluso cuando eras pequeña, siempre te dabas cuenta. No soy la decepción, el segundo plato, o la chica que juega con las flores. Soy la que condujo 9 horas, la que se dio cuenta, la que vino. No recuperas tu valor ganando la aprobación de nadie. Lo recuperas el día que dejas de pedirlo. Así que si hay alguien a quien solo tú todavía ves, alguien a quien el resto de ellos ha acordado silenciosamente dejar de mirar, ve y fíjate en ellos a tiempo. No necesitas el permiso de nadie para ser la que vino. La pusieron junto a una ventana para olvidarla. Ahora su ventana florece.